Entonces, a ver, me dijeron que yo era un Homo sapiens, pero nadie nunca me explicó por qué. Nadie me explicó qué cosa era el pensamiento, qué me hacía a mí diferente del resto de los seres, ¿verdad? E incluso de los animales, porque se supone que nosotros somos unos animales pensantes. Quien quiere reducir el hombre a la animalidad, pues le da por lo menos el plus de que el hombre es un animal pensante, ¿no? Pero nadie me explicó nunca el pensamiento, nadie me dijo qué cosa era eso y qué es precisamente esa actividad o lo que fuera que nos hace tan peculiar. Luego hablan de la conciencia y entonces me quieren hacer ver que la conciencia está dentro o relacionada con el cerebro y dentro del cráneo. Así también el pensamiento, es decir, el pensamiento es un producto del cerebro. El cerebro aquí es el responsable de todo. Tenemos no se sabe cuántas ciencias dedicadas al cerebro, un potencial tecnológico increíble vertido en eso, años y años de investigación y todavía nadie sabe qué y dónde encontrar la conciencia. No lo sabemos, señor. Usted eso no los deja perplejos. Bueno, pues no lo sabemos con tanta ciencia y tanto dinero y no sabemos qué cosa es la conciencia, no sabemos qué es el pensamiento, no sabemos por qué pensamos, qué ocurre en nosotros que nos hace pensar, ¿verdad? Y incluso definirnos como seres pensantes o Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, que no solo sapiens dos veces. Eso es lo que somos. Pero es que nadie sabe lo que es el pensamiento. Esto me recuerda a mí, si quieren, usted quédese, vamos, el vídeo va a ser corto, no creo que dure 10 minutos, pero quisiera ante todo recordar algo, ¿no? Porque creo que me referí en algunos vídeos anteriores a esto, de alguna manera seguro. Pero en mi época de estudiante de filosofía, recuerdo que habían dos grandes bandos de filósofos que discutían. Esto era en la antigua Unión Soviética, un país inmenso, gigantesco. Se podrán imaginar cuántos filósofos no habrían ahí, cuántas universidades, cuánto de todo. Entonces, bueno, de hecho Rusia sola es el país más grande del mundo. Imagínense ustedes con Rusia con 15 países más, constituyendo un solo país. Aquello no era fácil, ¿no? Pero bueno, obviamente el potencial que había allí, por lo menos esto alimentaba más, ¿no? La capacidad digo yo, ¿no? Desde el punto de vista científico y filosófico, eso, por lo menos gente sobraba y de todo, y culturas y cuánta cosa hay. Bueno, en ese inmenso país, pues poblado de tantas cosas y también de filósofos, pues había un gran debate de una línea que encabezaba uno de estos filósofos, que no recuerdo el nombre ahora, quizás con el tiempo lo recuerde, ¿no? Obviamente estos tipos eran doctores, todo. Allí si usted se dedicaba a temas de la física, para poner un ejemplo de la filosofía, era porque usted era doctor en física y doctor en filosofía, ¿no? Aquí no era juego, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la discusión iba sobre, básicamente sobre la naturaleza de lo ideal, ¿no? ¿Qué cosa era lo ideal? Pero allí, bueno, pues habían dos posiciones fundamentales que chocaban entre sí. Una de ellas, les repito, estaba representada por un filósofo cuyo nombre hoy no me acuerdo. No sé si era Kamnin. Puede ser que era Kamnin. Yo lo conocía, me leía varios libros de esa gente y de Kamnin también, pero es que no recuerdo si era él o no. Ya han pasado muchos años. Bueno, la otra vertiente estaba representada por Eval Vasilievich Ilienkov, que fue mucho más famoso y trascendió al extranjero más que Kamnin. Si es que era Kamnin, porque la verdad que no me acuerdo ya. Y entonces, bueno, el punto es que el cuyo nombre no me acuerdo porque también lo confundo, hay otro que se llama Brodsky y han pasado muchos años. Pero bueno, vamos a decir que era Kamnin, ¿verdad? Por ahora. El asunto es que él era de una línea que identifica, o sea, la línea que él defendía era más cientificista, ¿no? O más bien más positivista, que es como se decía allí. Y como yo pienso que debe ser, y como, bueno, realmente como es. O sea, es cientificista porque es positivista también, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de positivismo, ¿no? Y entonces, pues él, obviamente, este tipo de línea de pensamiento, pues
va a refugiarse en la neurociencia, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues, Camden reducía, si era él, me insisto siempre, porque la memoria me falla, si él reducía el pensamiento a los procesos neurodinámicos que ocurrían en el interior del cráneo, es decir, en el cerebro. Y esto mismo es lo que le criticaba Ilienkov desde sus posiciones, que eran más para que ustedes me entiendan, en este punto eran más hegelianas. Ilienkov era representante de una vertiente ahí que le llamaban marxismo hegeliano, una cosa así. Es más o menos seguir esta estratagema de Marx, ¿no? Y que él usó a Hegel para revestir su obra de profundidad y misterio, ¿verdad? Pero en la vida real, Marx, como yo siempre le he dicho, no fue un filósofo, no creó sistema filosófico, no hizo ningún aporte a la filosofía, ni mucho menos. Entonces, pero bueno, sabía cómo robarle cosas a Hegel tal ahí para darle un poco de fundamento filosófico a su obra, que no lo era. Entonces, claramente Hegel siempre fue una fruta codiciada por el marxismo soviético. ¿Por qué? Porque ellos se legitimaban con Hegel. Fíjense ustedes que Hegel era idealista, era todo lo contrario a lo que eran ellos, que eran materialistas, pero de alguna manera reconocían que ellos no eran más que como que unos alumnos de quinta categoría cuando se hablaba de filosofía, en un sistema filosófico tan monumental, ¿no? Y entonces pues legitimaban toda su cosa usando a Hegel como les daba la gana. Hegel era imprescindible para darle profundidad a las cosas que decían los marxistas soviéticos. Entonces ahí estaba ese marxismo hegeliano, que era aquel que coqueteaba con Hegel, ¿no? Y entonces, bueno, como quiera que sea, lo leían, y como quiera que sea, trataban de entender lo que Hegel decía. Desde Lenin empezó eso. Y entonces el asunto es que esta otra vertiente, la de Ilienkov, pues se pronunciaba en contra de reducir el pensamiento a una actividad que ocurría en el interior del cráneo, como mismo decía el propio Ilienkov. Pero la pregunta es, bueno, si nosotros le abrimos el cráneo a un mono, a un elefante, a un hombre, ¿qué encontramos ahí? Pues fisiológicamente son iguales. Entonces, ¿por qué uno piensa y el otro no? Si usted adopta el punto de vista zoológico de que el hombre pues es sencillamente uno más dentro de la escala animal, y entonces no encuentra la diferencia, porque el cerebro es exactamente igual. Y hay cosas risibles aquí. Por ejemplo, miren, he encontrado esto, abro aquí y digo, déjame hacerle una pregunta a Google, a ver qué es lo primero que sale, porque a mí me encanta ver las respuestas primeras, las que todo el mundo vería, ¿no? Cuando va a hacer una consulta, ¿no? Y googlea una palabra cualquiera, pues es esa primera impresión, porque esa es la que le queda más a la gente. Y tú dices, bueno, esta gente, este mundo en que yo estoy viviendo, todos estos seres humanos están pensando que las cosas son así como lo dice Google, a ese nivel más superficial, ¿no? Entonces es importante porque eso es lo que todo el mundo comparte, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente hay que ir a la fuente, ¿no? Y la fuente es un artículo que dice, pregúntele a un científico, así se titula, pregúntele a un científico, las neuronas ayudan a explicar cómo piensa nuestro cerebro. Yo no voy a ver, ni siquiera voy a abrir el artículo. Acabo de hacer eso para que ustedes vean, ¿no? Entonces, ni siquiera lo voy a abrir. Sé que ese es el artículo, no sé, aquí está el sitio web, pero no sé ni quién es el autor de esto. Porque trae un parrafito de síntesis así, cuando usted lo toca, y dice... ¿qué permite a los humanos pensar? Por ejemplo, una pregunta que se hace uno en Google. Entonces, la respuesta sintética extraída de este artículo es, se estima que el cerebro humano tiene cerca de 100.000 millones de neuronas. Interesante, ¿quién fue el que las contó? Esto es increíble, ¿no? La contaron. Usted puede usar un método matemático, lo que le dé la gana, pero decir que tiene justamente 100.000 millones. ¿Por qué no 100.000 millones? 100.000 millones es una neurona. Un cuarto de neurona. Esto es una cosa loca. 100.000 millones de neuronas exactos. Es la naturaleza que hizo que el ser humano tuviera 100.000 millones de neuronas. Y ahí está. Entonces dice, se estima que el cerebro humano tiene cerca de 100.000 millones de neuronas. Bueno, vamos a decir que cerca también. Vamos a poner que dice que no es tan exacto, ¿no? Pero igual, qué interesante, ¿quién habrá contado esto, no? Ahora sigue la explicación. Las neuronas liberan sustancias químicas cerebrales, conocidas como neurotransmisores, que generan
estas señales eléctricas en las neuronas vecinas. Las señales eléctricas se propagan como una onda a miles de neuronas, lo que conduce a la formación del pensamiento. Esto, señores, es risible. ¿Qué manera de explicar el pensamiento con esto? Bueno, y si esas señales eléctricas se propagan, cosa que tampoco está clara, tú esas señales eléctricas en el cerebro, eso, no van a decir que eso está tan claro, de lo que se entiende por eso y qué cosas, etcétera. Pero bueno, esas señales eléctricas, pues, que como ondas se propagan a miles de neuronas, y la pregunta es, bueno, ven acá, y si usted tiene un poquito de menos de miles de neuronas, ¿será que no piensa? Estamos hablando de que esas señales se propagan a miles de neuronas, y eso conduce al pensamiento. Bueno, y si no fueran miles, si fuera un poquito menos, entonces no pensaría. Y si son más, ¿qué pasaría? Que es lo más curioso de todo. Más de miles, ¿qué pasa aquí? Entonces ese tipo se vuelve un genio. Explíqueme, ¿qué cosa es esto? A ver, esto es una burla. Esto es una burla. Y esta porquería es lo que la gente llama ciencia. Por Dios, y se contenta con esto. Con esas explicaciones que no van a ningún lado. Entonces, volviendo a aquellos bandos que discutían acerca de la naturaleza de lo ideal, ¿no? De qué cosa era lo ideal, el pensamiento y todas esas cosas. Pues, usted decía, bueno, yo mismo me decía cuando era estudiante, bueno, acá si yo adopto la posición, digamos, de Camden, yo siempre voy a estar pensando, bueno, si aquí, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Porque vamos a picar el cerebro, sí, el cerebro humano lo abrimos en dos, ¿no? Este cerebro humano fisiológicamente es igual al del elefante, igual al del mono. Pero el que piense es aquel no. No me vayan a decir que lo que yo acabo de leer aquí es la explicación de por qué el hombre piensa y no piensa el mono, ¿verdad? Y yo, porque entonces los neurotransmisores, qué sé yo, que si la señal eléctrica, esto el mono no viene. Bueno, en fin. El asunto es que abierto el cerebro, usted no va a encontrar el pensamiento ahí. Abierto el cerebro humano, el cráneo, dentro del cráneo lo abre, el cerebro dentro del cráneo, usted no va a encontrar lo ideal ahí. ¿Qué es lo ideal? Que es lo que preguntaba Ilenko, fue el otro donde decía, porque es que usted no puede reducir lo ideal a esos procesos neurodinámicos. No lo puede reducir, porque ahí no está lo ideal, ni esa es la naturaleza de lo ideal. No lo va a encontrar, y obviamente, miren cómo yo estoy hablando con ustedes viven en un mundo del sentido, que es bien importante esto, cómo se genera sentido. Y usted el sentido no lo va a encontrar en el cerebro. Allí no está la idea, allí no está lo ideal, allí no está el sentido, que es sumamente importante. La gente no entiende este mundo, la verdad que no entiende el mundo humano. Y entonces yo les diría, pero usted puede estar satisfecho con eso. Hegel decía algo así, que lo ideal es una especie de relación de representación mediante la cual una cosa se domicilia en la otra y empieza a determinarle de cabo a rabo su existencia. O sea, esa otra cosa que es físicamente es una cáscara, un calabazón, un calapacho, pues esa cosa, todo lo que ella es, lo va a obtener de lo que tiene domiciliado dentro. Quiere decir que esa cosa empieza a representarse no a sí misma, sino a algo otro, que físicamente no es igual que ella. Si usted no entiende eso, usted no va a entender lo que es el mundo del sentido, no va a entender lo que es lo espiritual. Esto es sumamente importante, porque así es como nosotros nos comunicamos, así es como nosotros hablamos. Una palabra es eso, un signo es eso, una idea es eso. Y eso es justamente el mundo espiritual humano. Eso es lo que quiere decir lo espiritual. Es ese acto de domiciliarse una cosa dentro de la otra. Es como un quid pro quo, una cosa en lugar de la otra, ¿verdad? Es la esencia del lenguaje, del pensamiento, etcétera, etcétera. Y nada de eso está en el cerebro. Nada de eso. Sin embargo, eso es lo que nos hace humanos nosotros. Eso es lo más importante, el hecho de que nosotros podemos poner una cosa en lugar de la otra. Tan sencillo como eso. Y tiene que haber una frontera entre el mundo animal y el mundo humano. Esa frontera, yo en mi libro desarrollé todo este conocimiento y yo llegué a la conclusión de que esa frontera justamente era la producción de la otredad. Usted, cuando es capaz de extrañarse de sí mismo en lo otro, pues ahí, entonces, eso es un acto mental. Tiene que primero producir la otredad para que pueda haber funcionamiento mental. Y eso es justamente lo que caracteriza al hombre, y es al ser humano, ¿no? Esa capacidad de producción de la otredad, del otro de sí, que no lo puede hacer el animal, de extrañarte de ti mismo y reconocerte en algo.
Pero bueno, eso, sobre esa otredad es que nosotros podemos hablar. Sobre esa, una vez que esa otredad está producida, porque el lenguaje es eso también, el pensamiento es eso también. Y el mundo del sentido viene de ahí. Y también viene de ahí el mismo concepto de lo espiritual, que es lo que somos nosotros, seres espirituales, ¿verdad? Porque mediante lo espiritual es lo que Hegel explicaba como lo ideal. La explicación se entiende mejor a través de lo ideal. Una especie de relación de representación mediante según la cual una cosa está en lugar de la otra. Ese quid pro quo es la esencia del lenguaje, es la esencia del pensamiento y es la esencia de lo espiritual también. Entonces, bueno, solamente los dejo aquí, el propósito era llevarlos a la idea de que no sabemos qué cosa, ni siquiera sabemos por qué somos seres pensantes, ni siquiera sabemos por qué somos homo sapiens, ¿verdad? Porque la ciencia sencillamente está buscando allí donde no va a encontrar nada. Si tienen alguna otra opinión, pónganlo en los comentarios, por favor. Podemos debatir. Solamente presento esto a modo de debate, porque hay mucha tela por donde cortar. Y bueno, el que tenga opinión, Juan Carlos anda por ahí siempre contribuyendo y dando explicaciones extensas. Pues nada, anímense con Juan Carlos y traten de participar, ¿no? en los comentarios del vídeo. Y por favor, si le interesa el tema, pues denme un like y un me gusta. Y entonces, pues nada, y compartan el vídeo y suscríbanse si no se han suscrito. Muchas gracias y nos vemos pronto.